Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Y quiero volver a poner aquí otro ejercicio diferente, porque una de las cosas que vamos a tener que saber hacer, yo diría que más que ustedes hacerlo, es interpretarlo, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, aquí les pongo un ejercicio distinto y esta expresión matemática que aparece aquí es nueva para ustedes, porque hay un 2 menos b de t, no sé. Realmente no sé. Entonces, usted tiene que saber interpretar lo que se le dice. Fíjense que en este ejercicio se dice, tengo una señal P de T, que no retorno a cero polar, pero ojo, la amplitud ya no es más menos uno, sino más menos 2. A una velocidad, B de T tiene una velocidad de 10 bits por segundo y son equiprobables. Con este B de T se genera una nueva señal que llamo X mod, porque ni siquiera sé qué modulación es. Y la expresión es esta. Fíjense que aquí tengo que observar varias cosas. La primera es que pareciera que la modulación es de amplitud porque fíjense que tenemos un coseno con una frecuencia fija sin fase, pareciera. Pero ojo, ojo, eso puede no ser verdad. ¿Por qué? Porque si esto que está aquí en algún momento es un número negativo, o sea, por ejemplo, en algún momento vale -10. Entonces usted tiene -10 coseno. Ahí usted tiene una modulación de fase, porque ya el coseno no es fase cero, es fase pi. Entonces todas esas cosas las tenemos que tener con claridad. Ahora bien, como BDT vale 2 o -2, esto nunca va a ser negativo, porque fíjense que cuando BDT es 2, esto da cero. Y cuando BDT vale -2, eso da 4. De tal manera que tenemos un OK. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Fíjense que aquí, al igual que el ejercicio que acabamos de hacer, la frecuencia de portadora es 4 Fbit, porque acuérdense que la expresión es 2 por pi por Fc. Estoy tomando un tecito. Entonces, fíjense que usted tiene que saber identificar perfectamente de una expresión, llegar a saber qué tipo de transmisión tiene usted. Imagínense que yo les hago ahorita otro ejemplo, les digo que la señal x de x mod es igual a z de t por coseno, chucu, el mismo coseno. ¿Ok? Ok. Ajá. ¿Y quién es z de t? Ah, mire, z de t es no retorno a cero unipolar. Ojo, no retorno a cero unipolar. Y toma valores de 0 y 4. Ah, no, ya va, me da lo mismo. Porque cuando esto valga 4, esto da 4 coseno. Y cuando z de t sea cero, esto vale 0 coseno. Entonces, fíjense que no hay modelos matemáticos únicos. Claro, nosotros nos aferramos mucho al caso de no retorno a cero polar porque tiene una densidad espectral muy fácil de manejar, que es un sin cuadrado y más nada. En cambio, aquí, por ejemplo, estudiar una z de t unipolar, sabemos que eso tiene sus complicaciones. Por ejemplo, tiene una delta en el origen que va a entrar en juego. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a los modelos matemáticos, eso en cuanto a la definición e identificación de lo que define a un coseno, su amplitud, su frecuencia y su fase. ¿Ok? Entonces, ahora me piden que dibuje con precisión las amplitudes, tiempos y frecuencias, que dibuje una muestra de la señal modulada. Eso en principio tendría que ser, por ejemplo, grafique 10 bits cómo luce la señal. Pero yo evito eso porque es, digamos, muy largo el ejercicio. Entonces usted, si yo tengo una señal que solo tiene dos símbolos, yo les pido nada más que me dibujen esos dos símbolos uno al lado del otro. Si la señal es cuaternaria, solo tienen cuatro símbolos, yo le pido que me dibuje esos cuatro. O sea, la señal real no va a ser esa, pero va a ser una muestra como más clara del todo. ¿No? Entonces, en este caso, basta que usted pinte uno de los símbolos. Fíjense que yo pinté primero el cero y después pinté el coseno, 4 cosenos. Fíjense un detalle importante, es los tiempos que puse aquí en segundo. Porque yo puse punto 1 y punto 2. Bueno, porque al ser Fbit
10 bits por segundo, el inverso que este bit es 0.1. Entonces, el primer bit tiene forma de 0 y dura 0.1 segundo. Y el segundo bit dura también 0.1 segundo. Pero además, aquí hay 4 ciclos de portadora, como esto lo indica. Todo eso lo tiene que saber usted. La potencia, bueno, a esta altura de partido ya sabemos que es a cuadrado cuarto, porque si esto estuviese prendido todo el tiempo sería a cuadrado medio, pero la mitad del tiempo está apagado. Entonces, a cuadrado cuarto y me da 4 vatios. ¿Ok? Y después, con la DEP, esto es sencillamente usted tiene su formulario y usted copia quién es su sin cuadrado. O sea, cómo es la densidad espectral. Claro, tiene que ubicarla en la frecuencia correcta. Fíjense que como F bit es 10 y la frecuencia de portador es 4 veces F bit, fíjense que está centrado en 40 Hz y que esta distancia es F bit, que son 10 Hz. O sea, esto es F portadora más F bit. ¿Ok? Si en este ejercicio yo le dijera, dígame cómo cambia la DEP si el símbolo 2, en vez de ser un coseno, todo T bit, es solo la mitad del tiempo. Entonces usted sabe, es decir, que esto no existe, es 0 voltios, esa parte es 0 voltios, ¿ok? Sería los 2 primeros ciclos y después 0 voltios hasta el final. Entonces usted sabe que como la señal está viva la mitad del bit, eso va a implicar una duplicación del ancho de banda. Entonces, esto en vez de ser FC más F bit, va a ser FC más 2 F bit. O sea que esto llegaría, este lóbulo llegaría hasta 60. Y eso demuestra que cosas más bruscas en tiempo ocupan mayor ancho de banda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un ejercicio como para cerrar la parte de modulación binaria. Ahora vamos a empezar a mostrarles lo que es la modulación M-área, llamada también multinivel, así como se hacía en el caso banda base y en comunicaciones, cuando uno cuantificaba con diferentes niveles, entonces tenía una señal multinivel. Muy bien. La historia es la misma, mismo diagrama de bloque simplificado, pero ahora acá tenemos unos símbolos que no son ceros y unos, sino que son 8 símbolos distintos. 256 símbolos distintos. Y eso va a impactar en la amplitud, la frecuencia, la fase, o sea, uno de estos elementos o varios de ellos. Por ejemplo, aquí vamos a observar la modulación M-área preferida, que va a ser la modulación M-QAM. La modulación M-QAM va a ser una modulación en donde cambia tanto la amplitud como la fase. Aquí la amplitud es fácil de ver, la fase no. Se puede ver un poco porque uno ve unos brincos aquí raros, ¿no? Aquí. Pero es difícil, pues, de percibirlo con precisión. Entonces, eso es la diferencia con respecto al caso binario que acabamos de terminar. Evidentemente, aquí yo suelo hacer lo siguiente. Yo digo, ¿saben qué? Miren, descubrimos que la mejor de las 3 modulaciones binarias era la de fase, PRK. En esa evolución en la vida real, también la gente se dio cuenta de eso y también se dio cuenta, como lo vamos a demostrar con un ejercicio, que la transmisión binaria es muy exigente en ancho de banda. En cambio, si hacemos una transmisión M-área, entonces la tasa de transmisión baja, el ancho de banda baja. Y eso implica que donde antes yo transmitía, perdón, en donde antes yo atendía 10 clientes, ahora puedo atender 20 o 40 o más clientes, dependiendo de el nivel M-área que decida aplicar en la transmisión. Por ejemplo, en los estándares 4G y 5G hay modulaciones de este tipo, pero 256. O sea, en vez de tener 4 niveles distintos, como cuaternario, tenemos 256 símbolos diferentes, A, B, C, D, 8, 4, es decir, todos los nombres que usted le quiera dar a esos símbolos
hasta un total de 256. Y esa es la modulación que es la que ocupa menos ancho de banda y que se usa mientras que el canal no sea ruidoso. Porque en esos sistemas pasa algo simpatiquísimo. Y es que sin que uno se dé cuenta, usted está hablando por teléfono y en este momento su transmisión es 256 QAM. Empieza a cambiar el canal, empieza a ponerse sucio y el sistema exige mantener la calidad. ¿Sabe qué se hace en el sistema sin que usted se dé cuenta? Bajan la modulación a 64 QAM, de 256 o la bajan a QPSK. Y usted ni se entera. Para mantener los indicadores de calidad apropiados, uno no se entera y eso se hace en esos estándares de esa manera, eso sí, en el esquema UFDM que veremos al final del curso. Pero es bien interesante que ustedes empiecen a darse cuenta que lo primero que se observó es que PRK era buenísimo, PRK binario, ay, qué chévere. Sí, sí, pero lo malo es que no podemos seguir en binario, porque eso ocupa mucho ancho de banda. Ok, está bien, vámonos a cuaternario, pues. Eh, Escasamente la primera aplicación se decidió, que fue con satélite, vamos a subir de binario a cuaternario. ¿Ok? Y por eso la primera transmisión y vamos a ver, no exactamente de inmediato, porque voy a hacer un ejercicio de algo que nos va a servir, es QPSK. Dice, dado que la mejor modulación binaria fue de fase, pues mira, vamos a insistir. Solamente que en vez de tener dos fases distintas, vamos a tener cuatro. Entonces vamos a estar contentos porque la calidad va a ser buena, como toda modulación de fase, y vamos a tener, digamos, una menor ocupación del ancho de banda y así voy a poder atender más clientes. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, ese es el camino que vamos a seguir, pero vamos a necesitar hacer un repaso de algo como una especie de ejercicio de códigos de línea, pero en meario, que parece una cosa rara, pero si ya nosotros terminamos códigos de línea, sí, no, porque yo podía hacer aquí un ejercicio de códigos de línea, no importa, yo puedo hacer ejercicios en cualquier momento de todos los temas que estamos tratando. Pero es que ese ejercicio de códigos de línea que vamos a ver me sirve para modulaciones M-áreas y ya verán cómo. ¿Ok? Fíjense que aquí les vuelvo a tocar el tema de que esto es una modulación de amplitud y fase. Aquí se nota un poquito mejor el cambio de fase en estos sitios. ¿Ok? Y los cambios de amplitud son evidentes. Y esta es una modulación solo con cambios de fase, ¿no? Solamente dibujé unos pocos símbolos. Es obvio que aquí hay un cambio de fase, aquí un cambio de fase. ¿Ok? Y la otra que me faltaría sería la modulación MFSK, que bueno, no se la puede imaginar como sinusoides de diferentes frecuencias, pero de misma amplitud y fase. Entonces es muy fácil imaginarse, ya lo vimos en FSK, bueno, en vez de tener F alta y F baja, tenemos F1, F2, F3, F4, diferentes frecuencias y así luciría una señal MFSK. ¿Ok? Bueno, entre las cosas que vamos a trabajar antes de empezar con QPSK está esto primero, que es un repaso de los teoremas de modulación. Ya este lo vimos porque fue indispensable conocer, mejor dicho, repasarlo, que conocerlo, ya lo conocieron en señales y sistemas, el teorema de modulación para el caso aleatorio. Y descubrimos que si usted tiene un mensaje que usted quiere enviar usando una modulación y entonces la tiene que multiplicar por una portadora, la depth de toda esta señal se puede determinar relativamente fácil, pasando primero por la autocorrelación, y me daría este resultado. Esta amplitud elevada al cuadrado sobre 4, la densidad del mensaje hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Pero el problema es que aquí vamos a tener modelos más complicados. En los casos de modulación M-área vamos a tener modelos más complicados y vamos a tener, por ejemplo, estructuras como esta, en donde X1 es un mensaje o una parte del mensaje y X2 es otra y son independientes. Entonces, por ejemplo, yo puedo multiplicarla una por coseno, otra por seno y me veo forzada a encontrar la depth del todo, la depth de todo esto. Entonces aquí, ¿verdad? Podemos aplicar lo mismo que vimos en señales. Llamen a esto Z1 de T
y esto Z2 de T. Cuando usted tiene dos procesos ergódicos que se suman, las DEP se suman si y solo si ellos son independientes, o sea, esto es independiente de esto, y eso bastaría con que dijéramos que X1 es independiente de X2, listo, ya son independientes, o que alfa y beta y tita son independientes, y eso se cumpliría, perfecto. Y la otra condición que vimos en señales es que al menos uno de los dos términos, o sea, Z1 de T o Z2 de T, deben tener media cero. Y eso, teniendo multiplicado por seno o por coseno, eso está garantizado. Eso va a tener media cero, asumiendo que esto también tiene media cero, ¿no? Entonces, la conclusión es que la DEP de esta suma que está aquí es la DEP de esto más la DEP de esto. Entonces me dice, ay, profesora, esta me la sé, pero esta no. Pues le cuento que al tener esta lista, si usted aquí pone más pi medio o menos pi medio y vuelve a hacer la demostración, le da exactamente igual. Es decir, que la densidad espectral de este término es idéntico a esto, solamente que aquí habría que poner X2, X2. Y aquí habría que poner B. Más nada. Entonces, repito, bajo ciertas circunstancias vamos a tener que modelar una señal modulada M área con dos términos. Entonces, tenemos necesariamente que sacarla de como la suma de cada uno de ellos, gracias a que esos términos son independientes y al menos uno, en realidad los dos, van a tener media cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un repaso adicional al repaso que habíamos hecho la semana pasada. Y esto es el famoso ejercicio cuaternario, banda base. Esto es un código de línea que también se llama no retorno a cero. Específicamente, no retorno a cero polar, porque observamos que la señal se comporta así, fíjense. Toma el valor 3A en un tiempo que vamos a llamarte símbolo porque ya no es binario, y en algún momento de la vida va a tomar el negativo. Asimismo, va a tomar el valor de A y en algún momento de la vida va a tomar menos A. Es decir, que vamos a tener una transmisión no retorno a cero polar, pero cuaternaria. ¿Ok? Muy bien. Este ejercicio que está aquí consiste en determinar la densidad espectral de esa señal. Es decir, tendríamos que irnos a cuando aprendimos a modelar esto con un tren de deltas, que en este caso es más complicado porque voy a tener deltas con área 1, perdón, bueno, sí, voy a poner área 1, no voy a poner este 3 porque si no, no me va a caber. 3, voy a tener menos 3, voy a tener 1 y menos 1. En mi modelo matemático voy a convolucionar esta señal, que la voy a llamar, por ejemplo, x de t, con un pulso no retorno a cero que dura t símbolo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo titubeé si ponía aquí 3A, menos 3A, A y menos A, o decidí, no. Voy a poner 3, menos 3, 1 y menos 1, y el A la voy a poner aquí. Da lo mismo, da exactamente lo mismo. Eso se los he insistido ya en pocas clases, se lo he insistido varias veces. No me importa que este sea A, 3A o como usted quiera ponerlo, pero lo importante es que cuando se genere el producto, usted tenga las amplitudes que aparecen aquí tal cual. O sea, por ejemplo, esto puede ser raíz de 3A, que me explico, o sea, uno puede hacer la combinación que uno quiera entre la secuencia de deltas de Dirac y las alturas de los pulsos que están aquí. Eso sí, un solo pulso, ¿no? No es que puede tener dos pulsos, uno solo. Entre los dos generan al convolucionar esta señal. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que tenemos esta señal, que es la fastidiosa, nos dedicamos a calcular el famoso R sub 0. Ese R sub 0 al final se metía en la expresión de Rx y cuando se tenía Rx se sacaba la D. ¿Ok?
Yo esto no me interesa que ustedes lo sepan hacer para nada. Solamente quiero que entiendan de dónde estoy sacando el resultado que les voy a poner a continuación, porque les voy a sacar de la manga una DEP. Yo quiero sacar la DEP de esta señal y lo único que yo les he enseñado a ustedes es hacer DEPs de señales binarias, manda base. No importa, pero el procedimiento sirve porque yo puedo tener una secuencia de delta, no importa que en vez de tener valores 1 y menos 1 o 1 y 0 sean 3 menos 3, 1 y menos 1, no importa, convolucionado con un pulso que duraría T símbolo en vez de T bit, como la semana pasada. Ok, entonces lo primero sería calcular R en 0 y después teníamos que calcular Rn, que son R1, R8, R todos. ¿Ok? Por suerte van a dar 0, como se van a dar cuenta. Acuérdense que uno lo que hace es dividir el espacio de tiempo, que después vamos a hacer tender infinito, en pedacitos de este símbolo. Y allí voy a calcular, por ejemplo, para R sub 0, yo con yo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ah, no, miren, ¿sabes qué? Esta deducción está hecha no así, sino así, con 3A aquí, si no, no me van a entender esta deducción. Y con 1 aquí. O sea, al pulso le puse altura unitaria y en los pesos de 3A y eso se los di todas las deltas. Así hice esta demostración. ¿Ok? Entonces, repito, el modelo en este caso es 3A menos 3A, A y menos A, convolucionados con un pulso de altura 1. ¿Ok? Bien, R0 es yo con yo. Entonces, ¿qué valores puede tener A sub K? Bueno, puede tener A, por lo tanto, yo con yo daría A cuadrado. ¿Y cuántas veces va a pasar eso? Bueno, la cuarta parte del tiempo, porque hay 4 valores posibles, con probabilidad un cuarto cada uno. Entonces, habíamos dicho que uno podía dividir el intervalo de tiempo t en pedacitos de ts. Bueno, estos son el número de pedacitos. La cuarta parte de esos pedacitos va a ocurrir que A sub k vale A, por lo tanto A sub k por A sub k va a dar A cuadrado. La cuarta parte va a valer 3A, el cuadrado es 9A cuadrado. La cuarta parte va a ser menos A, esto va a ser menos A, pero menos A por menos A da A cuadrado también. Y la cuarta parte va a ser menos 3A y también me va a dar 9A cuadrado. Lo cierto es que ya tengo R sub 0, nada más tengo R sub 0 y me da 5A cuadrado. Ok, perfecto. Ese es el más fácil. Ahora viene R sub n, pero por supuesto vamos a empezar a pensar en R sub 1, por ejemplo. Da lo mismo R sub 8 porque estaría comparando a un bit con un bit, perdón, a un símbolo con un símbolo que está alejado 8 de símbolos. Ese es R sub 8. Pero da lo mismo porque son independientes. Entonces, igual que yo compare a este bit con el vecino inmediato o con el vecino que está 3 antes o 8 después, da lo mismo. ¿Ok? Pero ahora se nos enreda el papagayo porque aquí tengo a sub k y a sub k más n. ¿Qué valores puede tener a sub k? A, 3A, menos A, menos 3A. Ok, pero A sub K puede ser A y A sub K más N puede ser A, 3A, menos 3A. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Vamos a imaginarnos que A sub K más N es A, 3A, y los vamos a multiplicar. Ok, 3A, menos A y menos 3A. Usted tiene que, acuérdense que usted tiene que calcular el producto, ¿oyeron? De A sub K por A sub K más N. Ok, vamos a ver. Primero, ¿cuántas veces ocurre esta combinación? Que A sub K sea A y A sub K más N también sea A. Bueno, la probabilidad de que A ocurra aquí es un cuarto. Y la probabilidad de que A ocurra aquí es un cuarto. O sea, la probabilidad de esta combinación es un 16avo. El producto de A sub K por A sub K más N da, 10, da A cuadrado. Ok, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que usted también, como está haciendo A cuadrado, en algún momento va a tener que hacer este producto.
A por menos A da menos A cuadrado. Ojo, ¿y cuántas veces va a pasar eso? La 16ª cantidad de tiempo. Ah, ok, o sea que voy a tener, por ejemplo, 8 segundos A cuadrado y en 8 segundos menos A cuadrado. Por lo tanto, se van a cancelar, porque igual va a pasar cuando yo multiplique A por 3A y A por menos 3A, que este producto en un rato va a ser positivo y el otro rato del mismo tamaño va a ser negativo. Bueno, en definitiva, todos los R sub n van a ser nulos. ¿Ok? Aquí puse yo que R sub 1 es 0, pero en realidad todos los Rn van a ser nulos, con lo cual solo tengo R sub 0. Oye, qué chévere, buenísimo, una simplificación. Tengo R sub 0 que lo meto en la fórmula de Rx, que es esta que está aquí, le hago la transformada de Fourier y me da Gx, que está aquí, y ahora tengo que multiplicar esto por el módulo del pulso al cuadrado. ¿Cómo es el pulso aquí? Ya dijimos que había escogido finalmente que en el modelo el pulso tuviera amplitud 1, y esto es este símbolo. Entonces, la dep de un pulso de esto es base por altura, les decía que es la única que me acuerdo, T sub S por 1 por sin cuadrado F T sub S. ¿Ok? Entonces, esto sería la dep de este pulso y la termino multiplicando por Gx y me da Gy. Observen. La densidad espectral, perdón, la densidad espectral de esta señal que usted ve aquí también es un sin cuadrado centrado en el origen. ¿Ok? Bueno, me voy a permitir dibujarlo en este azul un poquito más oscuro. ¿Ok? Ahora bien, ahí yo me detengo un minuto y esto es importantísimo que pongan atención, porque aquí les voy a demostrar que las transmisiones M áreas reducen el ancho de banda. Y por eso fue que históricamente se empezó con banda base, digital, con modulación digital binaria y después inmediatamente se pasó a modulación digital M área por lo de la reducción del ancho de banda. Entonces, vamos a ver cómo los convenzo, fíjense. Imagínense que para yo generar estos 4 símbolos, yo voy a utilizar para generar cada símbolo 2 bits. O sea, si usted tiene bits, usted no tiene símbolos, usted tiene bits. Usted necesita ver la combinación o tiene que esperar que pasen 2 bits para saber cuál es el símbolo. Por ejemplo, 00 es el símbolo 3A, 01 es A, y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a suponer. Entonces, usted sabe que este símbolo tiene que ser igual a 2T bits, o sea, caben 2 bits. Déjame ponerlos pegaditos aquí. Esto es T bit y esto es T símbolo. O sea, T símbolo es el doble de T bit. Por lo tanto, F símbolo es la mitad de F bit. Una forma de verlo es que el símbolo va a cambiar más lento. Va a cambiar aquí. Después va a cambiar después de 2T bits. Lo importante es que F símbolo es la mitad de F bit. Va más lento. ¿Por qué? Porque tiene que esperar que pasen 2 bits. Ok. Entonces yo ahora le voy a graficar la dep del caso binario. Miren cómo la grafico. El azul clarito. Dicho profesor, ¿y cómo hizo usted eso? Les acabo de decir que F símbolo es la mitad de F bit. De tal manera que la dep del caso M-ario, y este es cuaternario nada más, les cuento, ¿ok? Este es cuaternario. Miren la reducción de ancho de banda. Se redujo el ancho de banda en 2 a 1, en una relación de 2 a 1. Este ejercicio está hecho con esa meta final, que usted se convenza que el ancho de banda, en la medida que M crece, el ancho de banda decrece. Por ejemplo, imagínense que yo en vez de hacer un caso cuaternario, hago un caso con 8 niveles. Es decir, eso implicaría que tengo que agrupar los bits de 3 en 3.
porque para generar 8 cosas distintas yo necesito 3 bits. Es decir, que T bit multiplicado por 3 es igual a T símbolo. Por lo tanto, en ese caso, F símbolo sería F bit tercios. Por lo tanto, si usamos un esquema M-ario con 8 niveles, todavía se reduciría más el ancho de banda. Bueno, ni les cuento qué pasaría con 256 niveles, ¿no? Que son los que se usan en la práctica en muchas oportunidades. Entonces, la razón, ¿verdad? De yo hacerles este ejercicio, la primera razón es convencerlos que vamos a tener una reducción del ancho de banda que aumentará, o sea, el ancho de banda será cada vez más chiquito en medida que M crece. Pero en realidad hice este ejercicio también por otra razón, porque dentro de los modelos para representar las transmisiones M-área voy a necesitar, así como en los binarios necesité BDT, voy a necesitar este tipo de señales para modelar una transmisión cuaternaria, perdón, M-área en general. Entonces tenía que hacer este ejercicio y por eso, en vez de hacerlo apenas termino códigos de línea, lo pongo aquí. Un ejercicio que después usted puede usar el resultado de la DEP como usted le dé la gana. ¿Ok? Simplemente sabe que aquí siempre va a tener la potencia de la señal, que aquí dio 5a cuadrado, de donde Carrizo ya sacaría el 5a cuadrado, muy fácil. 3 al cuadrado por un cuarto, más a cuadrado por un cuarto, más menos al cuadrado por un cuarto, más 3 al cuadrado por un cuarto, y eso da 5 al cuadrado. Esa es la potencia de la señal, porque yo sé que si yo integro esto, me da 1. Y entonces el integrar la DEP me tiene que dar la potencia de la señal. ¿De acuerdo? Bueno, estas son cosas previas a lo que vamos a hacer mañana, que es comenzar con la modulación QPSK. ¿De acuerdo? Así que bueno, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Mañana continuamos con modulación M-área. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, feliz tarde, vale.